casa. Hola chicos, en las actividades anteriores investigaste sobre cómo se relacionan la diversidad de plantas con las características de un ecosistema y qué relación hay entre el crecimiento de una planta. Hoy resolverás problemas de la vida cotidiana, multiplicando o dividiendo números que expresan cantidades de plantas que se necesitan para promover la siembra. Bien, hoy en el día 5, nuestra actividad lleva como título Resolvemos problemas sobre poblaciones de especies vegetales y está relacionado al área de matemáticas, la competencia de cantidad. Bien, iniciamos por nuestra meta. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Resolver problemas cotidianos acerca de cantidades de agua que se utilizan para regar utilizando la multiplicación de decimales. Para iniciar nuestra actividad, empezamos por nuestro primer proceso, la situación problemática. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lee y copia el siguiente problema en tu cuaderno. Lee la conversación que utiliza el papá de Armando para regar sus plantas. Bien, María dice, mi papá utiliza 5 cilindros de agua para regar sus plantas. Cada cilindro contiene 208 enteros con 18 centésimos litros de agua aproximadamente. Armando dice, es decir, tu papá utiliza 3 veces menos que la cantidad de cilindros de agua que utiliza mi papá. Muy bien, yo sé que tú puedes resolver este problema. Para ello puedes leer las cantidades de veces que desees para poder comprenderlo. Pasamos al segundo proceso, que es la familiarización y comprensión del problema. Como te dije, vuelve a leer el problema las veces que desees y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Recuerda que este es el proceso, digamos, uno de los más importantes porque te permite reflexionar sobre el problema y explicarlo con tus propias palabras. Como siguiente proceso viene la búsqueda y ejecución de estrategias. Ahora, piensa en una estrategia para resolver el problema. Organiza los pasos que seguirás para resolver el problema. Luego, resuelve el problema ejecutando la estrategia y anotando la operación o las operaciones que utilizarás. Muy bien, resolviste el problema. Como ya resolviste el problema, pasamos a socializar nuestras representaciones, es decir, tu estrategia con lo que te propone Aprendo en Casa. Revisa el proceso de resolución que te presenta Aprendo en Casa y compáralo con el proceso de resolución que realizaste. Para ello, primero, observa la representación de las condiciones del problema, es decir, la representación gráfica. Pero tenemos que retornar al problema. El papá de María utiliza 5 cilindros de agua. Cada cilindro contiene 208 enteros con 18 centésimos litros de agua, aproximadamente. 3 veces menos que el papá de Armando. Por lo tanto, ¿quién utiliza más cantidad de agua? Muy bien, el papá de Armando. El papá de María dice que tiene el total de litros de agua, pero están en 5 cilindros. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada cilindro contiene 208 enteros con 18 centésimos de litro. Ahí podemos observar. Si quieres saber el total de agua que utilizó el papá de María, ¿qué debo de hacer? Bien, debo multiplicar 5 por ¿cuánto? 5 por 208 con 18 litros y así obtener el resultado. Y de esa manera
¿Sabes cuánto utiliza el papá de María para regar sus plantas? Pero ese no es el problema, porque el problema nos dice hallar la cantidad de agua que utiliza el papá de Armando para regar sus plantas. Es decir, 3 veces menos que el papá, que dice acá, el papá de Armando. Es decir, el papá de María utiliza 3 veces menos que el papá de Armando. El papá de María utiliza una parte de lo que utiliza el papá de Armando. ¿Cuántas partes utilizará el papá de Armando? Ahí tenemos una parte de cantidad de agua que utiliza el papá de Armando. ¿Eso es todo? No, porque se supone que el papá de Armando tiene más cantidad de agua que usar para regar sus plantas. Quiere decir que el total de cantidad de agua que utilizará el papá de Armando son 3 veces que la cantidad que tiene el papá de María. Muy bien. Como segundo paso, ahora elige uno de los esquemas, lo cual también te va a permitir responder el problema. ¿Cuántos litros de agua utiliza el papá de Armando para regar sus plantas? Explica por qué lo elegiste. Tenemos dos esquemas, esquema A y esquema B. En el esquema A nos indica, en el cuadro verde, que el papá de María tiene 5 cilindros y cada uno contiene 208,18 litros. Y el papá de Armando tiene, en este caso, 3 veces más de lo que tiene el papá de María. En el esquema B nos dice, el papá de Armando tiene 5 cilindros y cada uno con 208,18 litros. Y el papá de María tiene 3 veces más. Analiza el esquema y piensa. ¿Crees que el papá de Armando tendrá menos cantidad de agua que el papá de María? No. El esquema, en este caso, el esquema B es incorrecto, porque el papá de María no debe tener más cantidad de agua. Entonces, ¿qué podemos decir? Que debemos utilizar el esquema A, porque demuestra que Armando. Muy bien. Como tercer paso, elige la operación que te permitirá resolver el problema. Tenemos dos operaciones, 5 por 208 enteros con 18 centésimos litros más 3, o la otra operación que es 5 por 208 enteros con 18 centésimos litros por 3. ¿Cuál de las dos operaciones será la correcta? Muy bien, es la parte donde se va a realizar la multiplicación, porque recuerda la meta que son resolver problemas con multiplicación de decimales. Cuarto paso, analiza las siguientes operaciones realizadas y compáralas como lo hiciste. En este caso tenemos una multiplicación. Vamos a multiplicar 208,18 por 5, para lo cual obtenemos como respuesta 1040, vamos a leer, enteros con 90 centésimos de litro. Ahora, ya resolvimos la primera parte. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos que hallar este resultado y tenemos que multiplicarlo por 3. Es decir, que al multiplicar obtenemos 3.122 enteros con 70 centésimos de litros. Esto quiere decir que la cantidad de agua que utiliza el papá de Armando es 5 por 208,18 litros por 3. Ahí obtuvimos la respuesta, que fue 1040,90 litros por 3. Y como respuesta final, 3.122,70 litros. Por lo tanto, respondemos, ¿cuántos litros de agua utiliza el papá de Armando para regar sus plantas? El papá de Armando utiliza 3.122 enteros con 70 centésimos litros de agua para regar sus plantas.
Ahora que revisaste y reflexionaste, responde las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo lo harías? ¿En qué otras situaciones utilizarás los números decimales? ¿Para qué sirve conocer los números decimales? Bien, seguimos aprendiendo. Como último proceso planteamos otros ejercicios u otros problemas. Para ello, resuelve el siguiente problema en tu cuaderno. Si el papá de Armando utiliza 4 veces menos agua que el papá de Ana, ¿cuántos litros de agua utiliza el papá de Ana? Recuerda que debes de resolver este problema con los datos de la respuesta del problema anterior, donde nos indicaba cuánto utiliza el papá de Armando, cuánto utiliza de agua para regar sus plantas. Entonces, al resolver el problema, luego desarrollas las páginas 129 y 130 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Chicos, no se olviden que al resolver este segundo problema debes de realizar las operaciones, los esquemas y debes de responder la pregunta. ¿Ya? No solamente es resolver y ahí se quedó la solución. Tienes que hallar la operación, el esquema que vas a utilizar y debes de responder la pregunta que te indica. Finalmente pasamos a la reflexión. Vas a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. En este caso, ¿qué sabías antes acerca de resolver problemas con números decimales? ¿Qué sé ahora acerca de resolver problemas con números decimales y cómo lo logré? Muy bien, gracias y nos vemos en una nueva semana en Aprendo en Casa.